Y hermanos y amigos, nos muestra la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, que para ese tiempo de las postrimerías de la edad apostólica, Jesucristo, el Hijo de Dios, escribió cartas a 7 iglesias cristianas de la región del Asia Menor. Y una de las cartas la escribió a la iglesia de Pérgamo. Y dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 12, que el Señor decía: y al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, que esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¡Alabado sea Dios! ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? Que conoce la Biblia sabe que esa espada aguda la tiene solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué espada es esa? No es una espada literal. La Biblia dice bien claro qué espada se refiere. La carta a los Efesios, en el capítulo 6 y verso 17, dice: procurad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Alabado Jesús! Quiere decir que aquel que tiene la palabra, ese Cristo maravilloso, le escribió carta a la iglesia de Pérgamo. Y le decía: yo sé bien dónde moras, allí donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre. ¿Qué clase de cartita esa? ¿Y qué clase de iglesia esa? Era una iglesia cristiana, no era una iglesia pagana. Era una iglesia que invocaba el nombre de Jesucristo. Era una iglesia evangélica. Y sin embargo, le escribe el Señor: sé dónde moras, ahí donde tiene el trono Satanás. ¡Qué terrible! ¿Cómo es posible que una iglesia evangélica more donde esté el trono del mismo diablo? Eso es lo que le escribió el Señor. Y si alguien no se equivoca, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si alguien no falla, es Cristo Jesús el Señor. Si alguien no miente, es el Cristo que predicamos esta noche. Si alguien es infalible, es ese Cristo glorioso. Aquí no hay ningún hombre infalible. Aquí no hay religiones infalibles. Aquí no hay líderes religiosos infalibles. Pero hay un Cristo infalible que no se equivoca, que no falla, que no miente, que no engaña, que tiene vida para todo aquel que le busca y le ama y le adora. Y está dispuesto a servirle conforme a su palabra. Eso es lo grande y lo importante. Para tenerlo a Él, hay que servirle conforme a su palabra. Y los que están aquí, entiéndanlo. No es conforme se le antoje a usted. Usted puede tener muchos antojos. No es conforme se le antoje a tal o cual religión. Las religiones pueden tener muchos antojos también. No es conforme se le haya placido a tal líder religioso. Hay líderes religiosos que tienen que arrepentirse. Pero es conforme está en su palabra. Los que guarden la palabra de mi paciencia, Cristo dijo, los libraré. Alabado sea Dios, es cuestión de guardar su palabra. Por eso dice que Él tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Esa es la palabra, que es como espada porque entra hasta el tuétano de los huesos. Que a veces vienen aquí por las noches un alcohólico y cuando terminó la palabra viene llorando: aquí se estaba escrito. Y llega un adicto a droga ahí, endrogado, como han venido aquí en la campaña, enfermo, como dicen ellos. Y al terminarse la palabra llegan ahí llorando y se tiran ahí de rodillas en la grama, como lo hemos visto aquí. Y entonces le entra ese fuego de Jehová y se le va el deseo de la droga. Pero cuando Cristo entra, el demonio de droga se va. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba. Y como el Señor no esconde la verdad, ni hace excepción de persona, ni le pasa la manita a nadie, sino que le habla a cada cual, cara a cara, la verdad. A la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia llamada evangélica, cristiana en aquella época, le escribió: sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo y eso, dice que eres evangélica. ¡Alabado sea Jesús! ¿Cómo es posible eso? Escucha con cuidado para que tú veas que es posible. Le dijo: y retiene mi fe, a pesar de que Antipas, siervo testigo mío, fue matado en medio de vosotros. Mire qué clase de iglesia.
que había matado un testigo de Jesucristo. Un siervo que Jesús dice, alguien que era fiel, siervo mío fiel, murió, lo mataron, lo asesinaron ustedes. Y así que lo primero que tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo era que en la iglesia de Pérgamo se mataban a los siervos de Dios. Y era evangélica. Y invocaba el nombre de Jesús y decía que era cristiana. Y Jesús le dijo más. Le dijo, pero tengo contra ti unas cuantas cosas, que en medio de ti hay quienes han abrazado la doctrina de Balaam, aquel que sedujo a Balac para engañar mi pueblo y lanzarlo a la idolatría y a la fornicación. Qué doctrina terrible. La doctrina de Balaam estaba dentro de una iglesia evangélica, dentro de una iglesia que se llamaba cristiana. Ahora, ¿qué es eso de la doctrina de Balaam? Escúchalo bien porque está claro en la Biblia. Y es abominable a Dios. Dice la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22, que cuando el pueblo de Israel, que se movía victorioso conquistando la tierra prometida, acampó cerca de Moab, el rey de Moab, llamado Balac, sintió un miedo tan terrible que temblaba viendo la presencia de los hijos de Israel. Y su miedo fue tan grande que mandó a buscar un hombre llamado Balaam, que él sabía que tenía poder con Dios, que él sabía que era un siervo del Altísimo, y lo mandó a buscar para que maldijera al pueblo de Israel, e Israel no pudiera destruirles. Y mandó un séquito de príncipes, gente grande y con mucha riqueza, para tratar de seducir al siervo de Dios. Y llegó aquella gente donde Balaam, y le dijeron, el rey Balac te manda a buscar para que maldigas al pueblo de Israel y él te va a llenar de honores y de riqueza. Y Balaam dijo, voy a orar esta noche y si Jehová lo permite voy, si no, no voy. Es el secreto de la victoria. El que es cristiano en todo piensa primero si Dios permite o no permite. El que es cristiano no se mueve a prisa. El que es cristiano no se mueve por su voluntad. El que es cristiano no hace lo que se le antoja. El que es cristiano, el que es creyente, el que es de Cristo realmente en su corazón, primero pregunta a Dios y espera que Dios le confirme y le hable para entonces moverse. Ahí está el secreto de la victoria. Ahí está, aleluya, la única forma como usted puede vencer y agradar a Dios. Bendito sea Dios. Y Balaam empezó bien. Empezó bien. Pero aquí no basta con empezar bien, aquí hay que terminar bien también. Muchos empiezan bien y empiezan a prisa y terminan mal. Y Balaam oró y le preguntó a Dios. Y el Señor se le reveló y le dijo, no vayas, porque ese pueblo que ellos quieren que tú maldigas es pueblo mío. Y Balaam le dijo el otro día al séquito del rey, no voy. Jehová no me lo permite. Se fueron. El rey se enojó. Pero no te apures que se enoje el rey después que Dios esté contento contigo. Porque el rey grande es aquel que tiene vida y tiene muerte y puede dar la victoria y puede dar la derrota. Ese es el rey que hay que agradar, ese es el rey que hay que tener. Si no tenemos ese, estamos perdidos. Si no tenemos ese, estamos fracasados, aunque seamos el más grande de la ciudad. ¡Alabado sea Dios! Y Balac entonces envió un séquito más grande y envió gente de más prestigio y envió más riqueza, porque el diablo insiste. Entiéndalo, hermanito. Si el diablo te ha tentado y te agarraste de Dios y no caíste, agárrate más, que va a volver otra vez. Porque el diablo es como el perro rabioso, que cuando vienes a morderlo y le logras dar un buen puntapié y lo tiras allá, coge impulso y vuelve para adelante de nuevo. Mi alma te alaba, Jehová. Y llegó aquel séquito más grande. Y ahora fue que Balaam cometió su error trágico. Oiga cada hermano para que no cometa ese error. Oiga cada siervo de Dios para que no cometa el error de Balaam, que le costó caro. Aquí estamos. Balac dice que vayas, que él te va a llenar de honores, te va a llenar de riqueza. Él necesita que maldigas a ese pueblo. Y Balaam se le llenó el corazón de codicia. Y ya Dios le había dicho, no vaya, que ese pueblo es pueblo mío. Y dijo, bueno, le voy a preguntar otra vez al Señor. Si Él me permite, voy. Mire, hermano, si Dios te dijo que no, no preguntes nada más. Si Dios te dijo no vaya, termina ahí el asunto, no insista nada más. Déjalo quieto, que Dios sabe lo que hace. No le cambie el designio a Dios.
No le cambie la opinión a Dios. No le cambie a Dios los deseos, porque te vas a enredar. Alabado sea Dios. Déjalo ahí como Dios lo puso. Ese es el problema que le pasa mucho con la palabra de Dios. Mira, está aquí en la Biblia. Y Dios la escribió y la dictó. Y algunos la quieren cambiar. Y algunos la quieren modificar. Y algunos la quieren modernizar. Y algunos la quieren poner. Y otros le quieren quitar. Y muchos evangélicos la quieren arreglar. Por eso están fracasados espiritualmente. Porque lo de Dios no se le puede arreglar. Y se le puede quitar. Y se le puede añadir. Lo de Dios es para usarlo como está. Él es infalible. Él no se equivoca. A Él no se le puede corregir nada. Lo de Él es obedecerlo y servirle. Y estamos en victoria. ¡Gloria sea a Dios! Y a Balaam se le olvidó que Dios le dijo, no vayas, que ese pueblo que ese rey pagano quiere que maldiga es pueblo mío. Y volvió de nuevo esa noche. Señor, mira, aquí están de nuevo. Insisten en que yo vaya. ¿Qué tú dices? Ya Dios había dicho. Ya Dios había establecido. Y entonces el Señor le dijo, vete con ellos. Hermano, qué fracaso. La perfecta voluntad de Dios se la había hablado Dios a Balaam clara. No vaya, que ese pueblo es pueblo mío. Ahora Balaam insistió y Dios leía el corazón de Balaam. Ese es el problema, hermano, que tú por fuera puedes sonreírte, pero Dios sabe lo que hay por dentro del corazón. Sí, y por la boca puedes que hables lindo, pero Dios sabe lo que hay aquí adentro. Y puede que saludas al hermano y lo abraces, pero Dios sabe lo que hay adentro. Y si te lo saludas y lo abrazas, no hay amor, eres un hipócrita delante de Dios. Y que la sataya te ama. A Dios no se le puede esconder nada. Y Balaam preguntó, Señor, si tú no me dejas ir, no voy. Pero Dios leyó que aquí adentro estaba loco por irse. Y estaba desesperado por recibir riquezas del rey. Y Dios le dijo, vete. Y dice que apenas salió, estalló la ira de Jehová. Y dice que el ángel de Jehová se paró frente al camino de Balaam. Y Balaam no lo vio. Estaba tan ciego en su codicia que no lo vio. Pero la mula, donde iba Balaam, vio al ángel de Jehová. La mula estaba más espiritual que Balaam. ¡Alabado sea Dios! Porque cuando el hombre de Dios se llena de codicia y se le entra el deseo del dinero en el corazón, mira, los mulos están más cerca de Dios que él. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Por eso, si usted es siervo de Dios, piensa en las almas. Siervo de Dios, piensa en la palabra. Siervo de Dios, piensa en agradar a Dios. Olvídese del dinero, que el dinero viene por añadidura. Dios prometió darle lo que usted necesita. Si Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, Dios no fallará en darle a usted. Pero no piense en eso. No codicie eso. Eso es de los paganos. Codicie la riqueza espiritual que es eterna. Y Dios no fallará en darle a usted lo que usted necesita porque usted es un hijo de Dios. Pero Balaam se llenó de codicia y se fue. Y cuando no pudo ver al ángel de Jehová que estaba con una espada frente a él, la mula lo vio y se apartó del camino. Y cuando se apartó, Balaam castigó a la mula duramente para que volviera al camino. Y cuando la mula sigue desviada, el ángel se apareció en otro lugar, frente a dos paredes que tenían que pasar por el medio. Y cuando la mula volvió, vio el ángel de Jehová ahí al frente y Balaam no lo vio. La mula se arrinconó y le apretó una pierna a Balaam contra la pared y lo dio. Un apretón que Dios estaba dando a ver si recapacitaba. Pero no recapacitó. Alzó la vara y castigó duramente a la pobre mula. Y la mula siguió. Y cuando llegaron a un pasaje muy estrecho, donde no había forma de coger por un lado ni para otro, el ángel apareció de nuevo con la espada. Y la mula entonces no se desvió. Entonces se sentó. Y dijo, no camino más. Lo que Balaam tenía que haber hecho, no caminar más, y ahora hacia atrás y decir, Señor, perdóname, lo hizo la mula, no camino más, no voy el camino contrario al Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús. Mis hermanos, nosotros podemos ser más inteligentes que aquella mula. Nosotros caminemos en el camino de Dios, caminemos en la voluntad de Dios. No demos un paso hacia adelante si no es en la perfecta voluntad del Dios del cielo. Balaam iba no en la perfecta voluntad de Dios. Y oiga bien esto cada persona. Balaam iba en la voluntad permitida de Dios. Dios lo permitió, Dios le dijo, ves. Pero no era su perfecta voluntad, no. Dios estaba sencillamente accediendo a lo que había en el corazón de aquel hombre, el deseo que había en su corazón, de ir a buscar honores materiales. Y en la perfecta voluntad de Dios, Dios te protege. En la perfecta voluntad de Dios tú puedes reclamar sus promesas.
En la perfecta voluntad de Dios hay garantía de que el ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Pero en la voluntad permitida de Dios, tú vas por tu cuenta. Tú vas en peligro y en cualquier momento la desgracia puede destruirte. Y cuando la mula se sentó, entonces fue que Balaam le dio duro. Pero cuando la estaba castigando cruelmente, Dios le abrió los ojos a Balaam y dio el ángel de Jehová con la espada frente a él. Y entonces Balaam le dijo: ¡ay, Señor! Yo no te había visto. ¿Qué lo iba a ver? Y lo único que había era el dinero que tenía el corazón. Es el problema de muchos. No se fue que Cristo en una ocasión dijo que a los ricos era difícil entrar al reino de los cielos. No es que el rico no puede entrar, porque hay gente rica hoy en día, millonarios, que son llenos del Espíritu Santo. Pero es que muchos ricos, y la mayoría de ellos, tienen sus ojos tan puestos en el negocio, y tan puestos en lo material, y tan puestos en los desesperos de la vida, que no tienen tiempo para mirar al Dios que les quiere dar vida eterna, algo más lindo que la riqueza material. Y Balaam, con esa ceguera, cuando vio al ángel de Jehová, se asustó. Y el ángel le dijo cara a cara, le dijo: tu viaje es abominable a Dios. Y le dijo: no te maté, oigan esto bien, porque la mula se desvió. Y la mula le salvó la vida a Balaam. Pero si la mula no se desvía, se hubiera matado, porque este viaje es aborrecido delante de Dios. ¿A qué iba? A maldecir un pueblo que es el pueblo de Dios. Y Balaam, en vez de salir corriendo, apearse de la mula, desarrollar más velocidad de la mula y coger por su casa corriendo y tirarse a gritar delante de Dios, estaba tan lleno de codicia que le dice al ángel: bueno, si tú no quieres que vaya, no voy. Y el ángel le dijo: no, mijo, sigue, que vas bien mal, sigue. Iba en la voluntad permitida de Dios. La mayor parte del pueblo que se llama evangélico hoy en día se mueve en la voluntad permitida de Dios. Y óigalo claro. Y óigalo claro. La mayor parte del pueblo evangélico que se mueve hoy en día y que dice soy de Cristo y que dice gloria a Dios, está en la voluntad permitida de Dios. El que quiera victoria, póngase en la perfecta voluntad de Dios. Clame a Dios y gima a Dios y llore a Dios, que no le pase como a Balaam, que usted se mueva en la perfecta voluntad del Dios del cielo para que tenga victoria. Bendito sea Dios. Hay gente ministrando hoy en día que no están en la perfecta voluntad de Dios. Y hay quien está pastoreando y Dios lo llamó a evangelizar. Está en su voluntad. Hay quien está evangelizando y Dios lo llamó a pastorear. Hay quien está predicando y Dios lo llamó a ser maestro de la palabra. Y usted está en la voluntad permitida de Dios. En cualquier momento el diablo le puede rajar la cabeza. Porque la voluntad permitida de Dios no hay garantía de nada. Usted se mueve por su cuenta. Sea glorificado el nombre de Dios. Y Balaam no aprovechó la oportunidad tampoco. Cuando el ángel le dijo eso, siguió con su mula para adelante. Y llegó donde Balac, y aunque no se atrevió a maldecir a Israel, porque no se atrevió, aconsejó a Balac lo que tenía que hacer. Estaba tan lleno de codicia que le dio un consejito a Balac. ¿Qué consejo le dio? Oigan bien el que está aquí. Números capítulo 25. Dice que cuando Israel acampó cerca de Moab, las mujeres de Moab se movieron a seducir los hijos de Israel. Y los hijos de Israel cayeron en el lazo y tuvieron relaciones con aquellas mujeres paganas y se casaron muchos de ellos con ellas. Y ellas los engañaron y se postraron delante de los ídolos de Moab. Oiga que está aquí claro. Eso es tan abominable a Dios que dice que la ira de Dios cayó sobre Israel en forma tan terrible que 24,000 cayeron bajo una plaga. Oiga eso claro. Y cada cual abra los oídos, el que tiene oído oiga. 24,000 cayeron bajo una plaga terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo había desobedecido, se había contaminado con un pueblo pagano, habían caído en idolatría, se habían casado con las mujeres de aquel pueblo. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: manda a destruir todos los jefes que han participado en esa contaminación. Y la plaga cayó, 24,000 murieron. ¿Y cuál era el pecado ahí tan terrible? ¿Qué maldad había en que se casaran con las hijas de Moab? ¿Qué maldad había en que confraternizaran con aquel pueblo? Oiga, que era una amistad confraternizar con ellos. Pero la Biblia dice así, y óyelo claro, y cada evangélico oiga, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, la palabra de Dios dice: salid de en medio de ellos y apartaos
y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. ¡Alabado sea Dios! Esa es la doctrina de la palabra. Y Balaam, inspirado por Satanás, aconsejó muy sagazmente al rey de Moab. Ofrece la amistad, presenta a tus mujeres que son tan bellas y atractivas, y ellos probablemente van a caer en el lazo. Y una vez se unan y confraternicen con ustedes, vuestros ídolos le van a traer. Por eso que rompemos los muñequitos aquí todas las noches. Porque eso atrae a la gente. Eso le llena los ojos de la cara a la gente. Y a la gente le gusta tenerlos y verlos. Y poco a poco se van arrodillando delante de ellos y los besan. Y por ese pecado, 24.000 cayeron bajo plaga en Israel. Ahora, ¿entiende usted, amigo que está aquí, por qué hay tanta plaga en esta tierra? ¿Por qué hay tanta maldad en esta tierra? ¿Por qué hay tanta opresión sobre los pueblos? Y es que me ha preguntado a mí, bueno, ¿y por qué Dios permitiría que Cuba cayera bajo una opresión tan terrible? Y yo le dije, por la idolatría. Por la idolatría. Porque nosotros amamos a Cuba de todo corazón. Y yo estoy gimiendo y clamando a Dios para que Dios me dé una campaña en Cuba, y antes del rato Dios me la da. ¿Quién lo podrá impedir? Nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay quien le impida. Pero la verdad hay que hablarla. La idolatría es uno de los pecados más terribles, más abominables a Dios, y el que ha causado más tragedia y más juicio de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se casó con aquellas mujeres paganas y se arrodillaron delante de los ídolos de Moab, la plaga que vino mató 24.000. Ahora, ¿por qué hay tanta plaga hoy en día? Porque millares están adorando las estatuas como el pueblo de Israel. ¿Y por qué en las noches decimos tráigala aquí para romperla? Porque no queremos que caiga plaga sobre usted. No queremos que caiga maldición sobre usted. No queremos que usted se pierda. No queremos que usted caiga en el juicio de Dios. Queremos que usted se salve. Pero mientras esté en idolatría, no hay oportunidad. Israel es el pueblo de Dios, cayó en idolatría, y la ira de Dios cayó sobre él. Sí, hermano, porque yo prefiero que Dios me lleve para el cielo ahora mismo, antes de avergonzar y ensuciar la sangre bendita que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por mis pecados, antes de manchar esa sangre que Él vertió, antes de manchar esa obra gloriosa que Él hizo por mí. Prefiero que me lleve ahora mismo para el cielo, porque allá estaría bien, y no aquí abajo avergonzando la obra de Dios y perdiéndome. Bendito el nombre de Jesucristo. Y Balaam cayó en ese pecado de desobedecer a Dios y de moverse no en la perfecta voluntad, sino en la voluntad permitida de Dios. Lo que Dios permitió porque Él lo anhelaba. Y oiga a los hermanos que están aquí, y oiga a los cada amigo. Yo oraba esta tarde y estaba en ayuno de rodillas orando, decía mucho rato que oraba, y de pronto el Espíritu de Dios cayó sobre mí y el Señor me dijo, Balaam. Y yo me quedé muy atento y me dijo, Balaam. Y cuando me quedé más atento todavía, sabiendo lo que Dios me está mostrando, el Espíritu me dijo, ese es el pecado más grande que hay en mi pueblo hoy en día. ¿Qué pecado es ese? Que la mayor parte de las personas que son evangélicas se mueven en la voluntad permitida de Dios y no en la perfecta voluntad de Dios, moviéndose en algo que anhelan, pero no en lo que Dios quiere verdaderamente para ellos. Y que se van a mover aquí o allá, y cuando dice el Señor voy, ya en su corazón está la decisión hecha hace rato de eso. Señor, yo pienso ir a Puerto Rico, pero si tú no me dejas no voy, y ya las maletas están preparadas. ¡Hipócrita! ¡Ay, calaza, aquí amaya, aquí más! Y está ministrando aquí en esta iglesia, Señor, si tú me lo permites, yo me voy a aquella otra iglesia porque yo me siento mudado allá, pero si no lo permite no voy, y ya el corazón está allá hace un mes. Mi alma te glorifica. Y el evangelista, Señor, yo voy a una campaña en México, pero si no tu voluntad no voy, y está enviando cartas allá para que le hagan preparativos de la campaña. Y se va para la campaña en México en la voluntad permitida, allá fracasa y viene para acá en vergüenza. Mi alma te glorifica, Señor. Pero el asunto es, Señor, muéstrame tu voluntad, dirígeme por tu espíritu, y en el corazón de uno, un solo grito, si tú no me confirmas, no me muevo, que me muera. Aunque me obligue el superintendente, si tú no me confirmas, no voy. Aunque me vote el pastor, si tú no me confirmas, no voy. Aunque me mate aquel otro, si tú no me confirmas, no voy. Porque el Dios del cielo es el primero que hay que considerar. El Dios del cielo es el primero que hay que obedecer. Amén.
Él tiene que obedecer a su pastor y ser fiel con su pastor y ser humilde con su pastor, pero tiene que obedecer primero a Dios y después al pastor. Se tiene que amar al evangelista, que es un siervo de Dios, y respaldarlo y orar y clamar, pero primero obedece a Dios y ama a Dios y después al evangelista. Y pues si tiene la campaña amando más a Gigi Ávila que a Cristo, está perdido y está perdiendo el tiempo. Mire, arrepiéntase y ponga a Cristo primero. ¡Alabado sea Jesús! Y ese es el pecado más grande en el pueblo, que el pueblo hace su voluntad. El pueblo se mueve como se le antoja. Y el pueblo hipócritamente, Señor, dirígeme. Ya dirigió usted hace rato, ¿para qué Dios lo va a dirigir? Sea bendito el nombre de Jesucristo. Tiene en su corazón las decisiones hechas ya, anticipadamente. Y se va en fracaso como Balaam, que Dios le dijo, vete. Y el viaje era abominable a Dios. Porque él anhelaba el viaje, aunque Dios le dijo, no vaya. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y ese es el pecado más grande y terrible, porque el secreto de victoria en las cosas de Dios es moverse en la perfecta voluntad de Dios. El secreto de victoria es moverse dirigido por el Espíritu Santo, porque los dirigidos por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, los tales son los hijos de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, no vivimos ya, ahora vive Cristo en nosotros, y nosotros somos como el viento que sopla, que no sabemos para dónde vamos y de dónde venimos, sino que el Señor nos mueve a su antojo, porque Él es nuestra vida, si realmente estamos convertidos al Señor. ¿Cuál fue el destino final de Balaam? Que cuando los hijos de Israel pasaban por aquellas naciones paganas, él fue uno de los que fue pasado a cuchillo por los hijos de Israel. Ese es el destino terrible, trágico, de muerte, que le espera a todos los que, diciendo que son de Dios, se mueven en su voluntad. Por eso el reto más grande que tenemos los cristianos es de rodillas gemir, Señor, fuérzame a hacer tu voluntad. Pero hermano, que salga de acá adentro y decirle, aunque no me guste, oblígame. Aunque grite y pelee y me arrastre como nene chiquito malcriado por el suelo, oblígame. Aunque vuelva e insista, no lo permita, pero oblígame a hacer tu voluntad. Fuérzame a hacer tu voluntad, hazme hacer tu voluntad, a la buena o a la mala, hazme hacer tu voluntad, a como dé lugar, porque ahí está la victoria tuya, hermano, ahí está la victoria tuya, pastor, ahí está la victoria mía, ahí está la victoria del evangelista, ahí está la victoria de todo el mundo, que Dios nos obligue a hacer su voluntad, es su voluntad, hay victoria fuera de su voluntad. ¿De acaso? Bendito el nombre de Jesucristo, sea glorificado el nombre de Dios. Balaam perdió la vida, perdió el ministerio, lo perdió todo. El pueblo de Israel que se dejó engañar por su seducción, 24.000 cayeron bajo plaga. Mira lo que cuesta un siervo de Dios que se vende. Mi alma te alaba, Jehová. Y a la iglesia de Pérgamo, Cristo le escribió y le dijo, retienes mi nombre y guardas mi fe, pero está sentada en el trono de Balaam. ¿Cuál trono? El trono del diablo mismo, un trono de seducción, un trono de engaño, un trono de mentira, un trono de mundanalidad. ¿Qué fue lo que logró Balaam? Convencer a Balac de engañar a Israel para que Israel confraternizara con los del mundo, con los pecadores. Cuando la palabra dice, salid de medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y el Señor dice, y yo os acogeré y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas. Dice el Señor Dios Todopoderoso. El reto más grande que tiene el pueblo de Dios hoy en día es apartarse del mundo. El reto más grande que tiene el evangélico hoy en día es apartarse de la vanidad temporal que este mundo pecador le ofrece. La iglesia de Pérgamo no lo pudo hacer. El Señor le dijo, tiene la doctrina de Balaam, está sentada en el trono del mismo diablo, y era una iglesia evangélica. El pueblo de Israel, seducido por Moab, confraternizó con aquella gente y al poco tiempo estaban de rodillas delante de los ídolos de ellos. Y hoy en día el ataque más grande del diablo contra el pueblo de Dios es ponerle el atractivo del mundo frente a los ojos. Y te presenta todo lo que el mundo tiene que atrae a esta carne. Y ahí está la lucha libre, y ahí está el boxeo, y ahí está la película del adúltero de Hollywood, y ahí está la novelita que enseña adulterio y enseña maldad, y ahí está el programa de televisión que enseña a los nenes a fumar y a beber y a drogarse y a asaltar y a matar. Y el nene apenas arrastrándose, ya entra a la casa y le dispara con un revolvito de juguete a uno. Eso es lo que tiene en el corazón. Cuando tenga más edad usará un revólver que no es de juguete.
Por eso los padres son los responsables de que haya tanto hijo criminal hoy en día y tanto hijo adicto a droga y tanto hijo perdido, porque usted le ha puesto en su casa el instrumento para enseñarle a matar y a robar a su hijo. Enseñe la palabra de Dios, enseñe la Biblia, enseñe a Cristo, enséñele, aleluya, a aquello que va a entrar en el corazón del niño y cuando sea viejo no se le olvidará. Porque la palabra es una espada de dos filos, dijo Cristo. Se mete hasta el tuétano de los huesos. Y cuando el momento decisivo viene, mira, hace que la persona se recuerde y se humille y se arrepienta. Pero el mundo es el atractivo más grande para el cristiano. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, le ofreció el mundo. Y lo subió a la montaña y se lo presentó. Y le dijo, ve su gloria, ve su grandeza, ve su poderío. A mí me han sido dados, dijo, es mío eso. Lo doy a quien quiero. Y le dijo a Jesús cara a cara, y si postrándote me adora, te lo entrego todo. Oiga, es verdad que el diablo se la trae. Si alguien tiene verdaderamente un valor increíble es este Satanás. Y que al propio Jesucristo ofrecer este mundo pecador, pervertido y podrido, y decirle, te lo voy a regalar si postrándote me adora. Me imagino la mirada que el Señor le daría al diablito ese. Cuando cara a cara lo miró y lo hirió con la espada de dos filos. Y le dijo, está escrito, diablo, que adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. O sea, el mensaje para ti, hermano, es al Señor que tienes que adorar, es al Señor que tienes que servir, no es al mundo. La iglesia de Pérgamo se contaminó con el mundo y el Señor le dijo, está sentada en el trono de Satanás. Y es la doctrina de Balaam, confraternizando con los pecadores y confraternizando con las diversiones de los pecadores y confraternizando con lo que le gusta al pecador. Y el Señor es una plaga, acabó casi, prácticamente con la mayor parte de Israel. 24.000 se murieron. Hoy en día hay plaga, y plaga del pueblo cristiano, y plaga del pecador, y plaga de todo el mundo, porque todo el mundo está contaminado. Porque montones aún de los que predican están contaminados con el mundo. Y montones de los que están frente a la congregación contaminados con el mundo. Y montones que están frente a una organización contaminados con el mundo. Mire, arrepiéntase, limpie su vida, conviértese de corazón al Señor, apártese del mundo, que el mundo no es su hogar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Sí, porque hay gente que dice que allí ya es fanático. Seguro que soy fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si alguna verdad usted ha dicho en su vida es esa. Pero ¿por qué soy fanático de Cristo? Porque Cristo tiene vida. Antes era fanático del béisbol, pero el béisbol no tiene vida. Era fanático de las pesas, pero eso no tiene vida. Era fanático de los ejercicios constructivos y tenía grandes músculos, pero eso no tiene vida. Era fanático del cinematógrafo y de los grandes artistas de acción y aventura, pero eso no tiene vida. Era fanático del baile, pero eso no tiene vida. Todo eso respira muerte. Ahora soy fanático de Cristo, porque Cristo tiene vida. Cristo tiene esperanza de vida eterna. Amén. Ahora ese Cristo mío, que tiene vida, dice en su palabra, Santiago capítulo 4 y verso 4, dice, adúlteros, que le caigas aguacero, no se ponga sombrilla. Arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Esa palabra dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esa es palabra de Dios. Y no está hablando de adulterio carnal, está hablando de adulterio espiritual, está hablando de la iglesia apostólica, una epístola del apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, verso 4. Le gritó a aquellos hombres que eran de doctrina apostólica, le gritó, ¡adúlteros! Los apóstoles predicaban como es. El que sea predicador, predique como es. Predique como es, predique la palabra como está escrita. No la esconda, no la embellezca. Esto no es cuestión de belleza ni de cultura, esto es cuestión de la palabra como está escrita. La espada como está, la espada como está. Póngase a cambiarla y a embellecerla, que la espada va a perder el filo, se va a quedar bota. Mi alma te alaba, Jesús. Pero predíquela como está. Y mi Cristo dice que penetra hasta el tuétano de los huesos y separa hasta el alma del espíritu. Amén. Predíquela como está. Y mi Cristo dice que esa palabra es vida. Tiene vida para tu alma. Y ahí dice claro, la amistad con el mundo, este mundo inferior, es enemistad con Dios. Y el que se constituye en amigo del mundo
se constituyen enemigos de Dios. Y eso le pasó a Israel. Hizo amistad con los de Moab. Y en los pocos días estaban casados con las mujeres paganas de Moab. Y pocos días más tarde estaban postrados delante de los ídolos de ellos. Y eso es lo que Dios no quiere. El que usted hace amistad con el mundo se va a contaminar y le va a gustar lo del mundo. Porque a esta carne le gusta lo del mundo. Pero no se supone que usted viva en la carne. Se supone que usted viva conforme al Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Y busca adoradores espirituales. Y si usted ora y ayuna y lee la Biblia y busca a Dios, Dios le va a poner una paz y un gozo que no hay mundo que lo puede dar. Una paz y un gozo que no hay televisión que lo puede dar. Una paz y un gozo que no hay deporte que lo puede dar. Gloria sea a Dios, gloria a Cristo y verá lo que es gozo y paz. Mi alma te alaba, Jesús. Y montones de creyentes se mueven en la voluntad permitida de Dios. Va a la iglesia, gloria a Dios, Dios lo permite. Alaba a Dios, Dios lo permite. Ora de vez en cuando, Dios lo permite. Le testifica a alguien, Dios lo permite. Pero al mismo tiempo están contaminados con el mundo. Y después que alaba a Dios con esta boca, en su hogar, viene por la noche y prende el televisor en su casa y le ríe la gracia a cuanto cómico pervertido hay en la televisión. Mi alma te alaba, Jesús. Hermano, enfrentemos la realidad. No seamos hipócritas como los fariseos. Seamos sinceros y seamos humildes. Y veamos que la palabra de Dios, el que no la guarde, se perdió aunque sea evangélico. Se perdió aunque sea pastor, evangelista, superintendente, obispo, lo que sea. Si usted no guarda la palabra de Dios, le pasa como a Balán. Balán era un profeta de Dios. Balán tiene profecías que están en la Biblia todavía. Y él que diciendo: mi alma te alaba. ¿De qué le vale a Balán que fuera un vidente? Balán le daba visiones. Dios, que yo quisiera que me las diera a mí ahora. Está en la Biblia. Visiones. Era un hombre que veía con los ojos de Dios. Se llenó de codicia. Inspiró a aquella gente a estar en mundanalidad y él se perdió. Y sus profecías están en la Biblia todavía escritas. Léanla en el libro de Números, profecías extraordinarias, y una de ellas tiene que ver con la venida de Jesucristo. Y él en el infierno cogiendo calor ahora. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted sea un pastor de una iglesia y tenga una congregación y se muere y se vaya al infierno. O usted sea un evangelista y predique la palabra y se muere y se vaya al infierno. O usted sea un pentecostal en la iglesia que diga gloria a Dios y se muere y se vaya al infierno. O estar gozando de un mundo pecador, pervertido. La iglesia de Pérgamo era evangélica y Cristo le dijo: está sentada en el trono de Satanás. Estás allí donde, aleluya, mataron a uno de mis siervos. Gloria sea a Dios. Eres evangélica, le dijo Cristo, pero tienes la doctrina de Balán. Y todas las iglesias evangélicas que hoy en día tengan la doctrina de Balán, que están en el mundo y predican modernismo, y predican vanidad, y predican mundanalidad, están sentadas en el trono de Satanás. Y si es el pastor que se para en el púlpito y dice: eso no es nada que esas mujeres ven con pantalones aquí, eso no es nada que esas muchachas vengan con esa falda corta, usted está sentado en el mismo trono del diablo. Usted tiene que arrepentirse. Aquí Calán Sabacaya, aquí amaba, y Carraza Loa. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Mi alma te alaba, alaba hermano, alaba lo que está aquí. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive, alaba y siente el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de verdad, alábalo. Gloria sea Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor me habló en esta tarde. Y el Señor me habló y me dijo: predica esta noche sobre Balán, porque ese es el pecado más grande de mi pueblo. ¿Cuál es el pecado? Que se mueve el pueblo conforme se le antoja a él. Segundo, que se mueve en mundanalidad, lo que Balán le dijo a Balán que hiciera. Echa esas mujeres lindas para allá, para que contaminen ese pueblo. Que cuando se reúnan con ellas y confraternicen, ahí se perdieron. Eso le pasa a los evangélicos hoy en día. En cuanto prendió el televisor una vez para oír unas noticias. Hipócrita, loco estás por ver el deporte y ver las novelas y ver todo eso. Mi alma te alaba, Jehová. Ay, pero yo no voy al cine, dice. Pero tiene el cine en su casa. Y hay hermanos que no lo tienen en la sala, porque el pastor va y lo ve, lo tiene en un cuarto escondido. Usted es más hipócrita todavía. Mira, hermano querido, no se enoje conmigo.
Amado pastor, no se enoje conmigo, sonríase conmigo que yo le amo. Esto es porque es palabra de Dios para que usted se salve, palabra de Dios para que usted se lleve del Espíritu, palabra de Dios para que usted obtenga victoria y no le pase como a Balaam. Porque el Dios del cielo no quiere que usted le pase como a Balaam. Dios quiere que usted se salve, pero usted no se puede salvar mientras usted esté contaminado con el mundo. Porque la amistad con el mundo es adulterio, dice la Biblia. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y si usted critica a los adúlteros carnales, que tienen 2 o 3 esposas, critíquese a usted mismo, que se goza en la lucha libre en su casa, esos adulterios peor que aquel otro. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo no hablo de doctrina mía, hablo de lo que enseña la palabra de Dios, que es espada, espada que entra. ¡Amén! ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea Jesús. ¿Y por qué Dios me habló esta tarde y me dijo, soy el pecado más grande de mi pueblo? Predica a Balaam en esta noche. ¿Por qué? Porque a Balaam lo pasaron al cuchillo los hijos de Israel. Y Dios no quiere que ninguno que le sirva hoy en día como le sirvió Balaam. Dios no quiere que alguien que tenga palabra de él en su boca como la tuvo Balaam sea pasado a cuchillo a lo último de su vida. Y estoy hablando de cuchillos espirituales. No es que le dé una puñalada a un criminal, que le puede pasar también. Es un cuchillo espiritual que tiene Satanás que le va a cortar a usted la salvación en el momento decisivo. Cada cual, mire, apartémonos de la mundanalidad. El Señor lo dijo claro, apártate, sal de medio de ellos y yo te acogeré. No toques lo inmundo y serás hijo mío y yo seré tu Dios. Esa es la palabra, hermano. ¿A quién usted prefiere? ¿Al mundo o a Cristo? Si prefiere al mundo, váyase al mundo. Piérdase en el mundo y muérase ahí. Pero no sea evangélico, un pie en Cristo y no en el mundo, porque entonces es un hipócrita y está peor que los pecadores más mundanos. Decídase, no ande más entre 2 caminos como el pueblo de Israel. Decídase, o a Cristo o al mundo. Yo le digo de parte de Dios, mire, agarre a Cristo, que Cristo tiene vida, agarre a Cristo, que Cristo tiene bendición para usted, agarre a Cristo, que Cristo le ama. Bendito sea su nombre. No titubee más. Llénese de Cristo. Que el Señor quiere su alma para adornar su reino. Pocas instituciones hay en Estados Unidos que haya hecho más bien que el Teen Challenge. Una institución para adictos a droga. Que la única droga que usa es el Evangelio de Jesucristo y el poder del bautismo del Espíritu Santo. Los adictos vienen y le predican a Cristo y le hablan de Cristo hasta que los traen al bautismo del Espíritu Santo y el demonio de droga sale volando. Ahora, ¿quién es el hombre que está al frente? Un ministro de apellido Wilkinson. ¿Y quién era delante? Un fanático de la televisión que había 3 y 4 horas de televisión. Como muchos llamados ministros evangélicos hoy en día. ¿Qué le pasó? Que Dios le habló y le dijo, si me das el tiempo que le das a la televisión, a la oración, vas a ver lo que hago contigo. Y como él tenía la televisión en el corazón, dijo, no, esto no debe ser el Señor, esto es otra cosa, esto es el sentir mío. Era papá que le estaba hablando. Pero como él tenía temor de Dios, dijo, yo voy a probarte, Señor. Yo voy a mandar un anuncio al periódico, el más chiquito que yo puedo poner. Y si tal día, a tal hora, no me la han comprado, ahí la veo. Y sigo hartándome de televisión. Sí, porque hay quienes están vacíos y hambrientos de Dios, pero altos de televisión. Y el día que él señaló, y la hora que señaló, faltaban minutos para terminar y él estaba nervioso caminando por la sala. Y cuando creyó que el tiempo llegó y faltaba apenas un minuto, sonó el teléfono. Le temblaba hasta el pelo al hermano. Cogió el teléfono y cuando habló, le dijo a alguien, ¿usted es el que puso el anuncio de la televisión? Y él casi con la lengua callada dijo, yo fui. Y él le dijo, pues mire, voy a buscarla a su hogar, empaquétela que cuando llegue me la voy a llevar. No le preguntó ni el precio ni nada, si estaba buena, si estaba mala, la marca que era, nada. Alabado sea Dios, nada. Gloria a Dios. Al rato tocaron en la puerta, está el televisor, sí. ¿Cuánto vale? $100, tenga. Se lo llevó. Se fue el diablo a la casa y Wilkinson se arrodilló y empezó a orar las 2 o 3 horas y nació el Teen Challenge y miles de adictos a drogas se han salvado. Se apartó del mundo y Cristo le ha dado un ministerio de gloria. Y todo el que quiere un ministerio de poder y un ministerio de fruto y un ministerio limpio y un ministerio agradable a Dios y en el centro de la voluntad de Dios,
apártese del mundo y póngase a orar y a ayunar y a leer la Biblia y a buscar a Dios, y Dios le dará fruto en abundancia. Que es tiempo que los hombres de Dios quemen el cajón del diablo y se pongan a buscar a Dios de corazón. Pero el tiempo que te roba ese instrumento, tú lo necesitas para orar, para que el ministerio crezca y verdaderamente ganes almas para el Dios del cielo. Y más que otra cosa, para que no te pase como a Balaam. Mi alma te glorifica, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Pérgamo? ¿Qué más le dijo? Le dijo, pero arrepiéntete. Dice bien, había matado a los hijos de Dios. Esa iglesita. Estaban en el mundo, seducidos por el mundo, perdidos, sentados en el trono del mismo diablo, y contigo eso Cristo con ese amor le dice, pero si te arrepientes, todavía te salvo. Es decir, hermano, que no importa las condiciones que tú estés, no importa lo profundamente mundano que tú estés, no importa lo perdido que tú estés, si te arrepientes, Cristo te salva. Para eso Él murió. Le dijo, pero si no te arrepientes, vendré contra ti y pelearé contra ti con la espada que sale de mi boca. Mira con lo que le iba a decir, con la palabra. Con la misma palabra que salva, lo iba a hacer pedazo, porque dice que esa palabra es una espada de dos filos, vida por un lado y muerte por el otro. Por un lado dice, Cristo es la luz del mundo, por el otro lado dice, el alma que pecare morirá. Por un lado te dice bien clarito, arrepiéntete y conviértete, y tus pecados serán perdonados. Por el otro lado te dice, de ninguna manera, si no se arrepienten, se perderán todos igualmente. Alabado sea Jesús. Una espada de dos filos. Pero mira, recuérdate del filo, recuéstate del filo que tiene vida. Déjate cortar con el filo que tiene redención eterna, que es el filo de la obediencia a esa palabra, el filo de la humillación a esa palabra, y tendrás vida por la eternidad. Y el que está aquí oiga esto claro, y oiga con cuidado. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia real, que existió en Asia Menor para los últimos días de la edad apostólica, y que estaba contaminada con el mundo y perdida. Pero también la iglesia de Pérgamo fue un tipo de la edad por la que atravesaría la iglesia de Cristo en los años que vendrían. Oigan esto con cuidado. En el siglo II y III, la iglesia de Cristo fue perseguida, adoraban en las catacumbas, los mataban por centenares, los quemaban, se los echaban a los leones en el Coliseo de Roma. Pero la iglesia era limpia y santa, y Cristo solamente le decía que se mantuviera fiel y le daría la corona de la vida. Pero en el año 313, empezando el siglo IV, de la era cristiana, el emperador Constantino pasó un edicto y constituyó el cristianismo como la religión de Roma, del imperio de Roma. Qué cosa terrible. ¿Y cómo fue eso? Constantino dice que cuando él era general del ejército de Roma, tuvo una visión y vio una cruz en los cielos y una voz que le dice, por esto conquistará. Y él tenía eso en su corazón, y cuando lo hicieron emperador, levantó la persecución a los cristianos y dijo, esta es la religión del imperio. Y los cristianos cayeron en el mismo lazo que cayó Israel con Moab. Se abrazaron con las mujeres de Roma, y las mujeres con los hombres cristianos, y los hombres cristianos con las mujeres paganas, y confraternizaron y cayeron en mundanalidad. Y la iglesia del Señor vino a ser la iglesia de Pérgamo, sentada en el mismo trono de Satanás. La iglesia pura y limpia de Cristo, abrazada con el imperio más pagano y perverso que jamás ha existido, Roma. Y ahí se quedó. Y poco a poco los ídolos entraron en los templos, porque los ídolos eran los que adoraban los romanos. Y poco a poco la iglesia se volvió tan mundana y tan pervertida, que hizo como la de Pérgamo, mató a los siervos de Dios. Y los testigos fieles de Cristo y limpios fueron asesinados. Se repitió en forma detallada lo que había hecho la iglesia de Pérgamo de Asia Menor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y a la ciudad de Pérgamo, ¿qué le pasó? La ciudad de Pérgamo no era cualquier cosa, era la ciudad más grande que había en Asia Menor en aquellos días. Tan grande que era capital de Asia. Pero era una ciudad, oigan esto con cuidado, era una ciudad donde se adoraba al Dios de la sanidad y donde se rendía pleitesía y adoración a los césares. Y el Dios de la sanidad
Tenía por emblema la culebra. Aunque el Señor muestre lo que hay, la gente sigue ciega. Y ellos adoraban a ese Dios. Y ahí en los templos se movían culebras. Y en medio de las culebras la gente, que si lo tocaba la culebra se sanaba. Si te toca Jesucristo te sanas de verdad aunque tengas cáncer. Pero si te toca la culebra, mira, te muere, aunque te sane físicamente. Ahora, hoy en día, dicen esto con cuidado, las Naciones Unidas, que tienen tanto prestigio, el símbolo de ellos es una culebra. Mi alma te alaba, Jesús. Y esto me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Si no, el Señor me da y no son consejos. Aún la ciencia médica, que los médicos se esfuerzan y tratan de hacer tanto por la humanidad, su símbolo es una culebra también. Quiere decir que hay que tener cuidado con lo del mundo, porque lo del mundo, aún con la mejor intención, porque hay médicos que son gente que verdaderamente tienen el corazón puesto en su profesión, aún con la mejor intención, como es el mundo, Satanás, su príncipe, puede usarlo. ¿Cuántos vienen aquí por las noches que me operaron y quedé inútil? Me operaron y perdí el oído. Me operaron y me pasó esto. El médico trató de hacer lo mejor posible. Nadie está criticando la ciencia médica, los médicos hacen lo mejor que pueden. Pero como están en el mundo y Satanás obra, pueden fallar. Por eso yo, mira, vengo a Cristo que no falla ni está en el mundo tampoco. ¡Alabado sea Dios! Porque Él lo dijo clarito, que su reino no era de este mundo, que Él era de arriba, del celestial. ¡Alabado sea Dios! Hermano querido, aquí abajo solamente hay una garantía. La ciencia médica puede fallar. Las Naciones Unidas van a fallar y bien fallado. Están en derrota hace rato. Pero hay alguien que no ha fallado nunca. Hay alguien que no fallará jamás. Hay alguien que tiene vida, hay alguien que murió por ti, hay alguien que vertió sangre por ti, hay alguien que tiene Espíritu Santo y fuego para ti, hay alguien que te promete, que ahí no hay falla, que te promete salvación eterna, salud para el cuerpo, paz y gozo para tu corazón, bendición para tu hogar, que te promete vida para tus hijos, que te promete que tú y tus hijos morarán con Él por la eternidad. Ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, y solamente Cristo salva. Cristo y solamente Cristo es tu esperanza. En esta noche, mira, agárrate de Él. Que no importa quién tú seas, tú necesitas a Cristo. Si no te has convertido a Él para que su sangre limpie tu pecado. Y si vienes a Él, Él no te echa afuera, sus brazos están abiertos para salvarte. Y te invita Jesús en esta noche, que te apartes de la iglesia de Pérgamo contaminada con el mundo y con la vanidad, y te laves en la sangre gloriosa del Hijo de Dios. Lávate en esta noche, llénate del Espíritu Santo, cólmate de Dios, apártate del mundo y vivirás por la eternidad, serás salvo por los siglos y los siglos, morarás con Dios.